Ahí vamos. Okay. Ok, hermanos, vamos entonces a arrancar. Ya casi vamos terminando con Josías. Y su falta de audición no era porque le faltaba el oído, sino que estamos hablando de atención realmente a la palabra del Señor. Y que esto, qué difícil que es cuando habemos personas, porque tenemos que reconocer, o al menos yo así lo reconozco, que no le hacemos caso al Señor. O sea, el Señor nos habla a través de su palabra, o incluso a través de otra persona que nos dice algo que nosotros sabemos que estamos fallando, pero simple y sencillamente hacemos caso omiso a lo que el Señor está diciendo. Y fue exactamente lo que le pasó a Josías, que él simple y sencillamente pues no hizo caso a lo que el Señor le estaba diciendo. Un hombre piadoso, sensible al Espíritu, debió haber sabido lo que le había dicho Necao, el faraón. Recuerda que le había dicho: no se interponga, yo no vengo contra usted, yo no voy a pelear contra usted. Dios a mí me dijo: vaya y haga la lucha contra Babilonia, pero simple y sencillamente no lo quiso hacer. Y mientras que las escrituras registran cuidadosamente lo que sucedió en ciertos años de su reinado, nada se dice sobre Josías durante este tiempo, estos 13 años que fueron por supuesto nefastos para él. Pareciera que durante este tiempo Josías ya no escuchaba la voz de Dios, lo cual explica por qué falló en discernir a Dios hablando a través del faraón de Necao. Cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de atender a la voz de Dios, pasa una situación muy interesante, que es que vamos perdiendo sensibilidad a lo que Dios dice, a su palabra, a sus principios. Cuando escuchamos a gente que se le dice: mire, pues no deje de congregarse, es que estoy en un problema muy serio, en una situación muy complicada, pero voy a alejarme de la iglesia porque Dios sabe. No lo haga. ¿Por qué? Porque entre menos escuchemos la voz de Dios, menos vamos a poder poner atención, y eso se va perdiendo. Recuerden que por ejemplo, si alguien deja de venir a la iglesia, una persona que esté acostumbrada a venir a la iglesia, el primer domingo, por ejemplo, si no viene a la escuela dominical, se siente como un gato encerrado, ¿verdad?, en la casa. El segundo domingo ya menos, el tercer domingo y ya el cuarto, ni falta que le hace. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que esforzarnos realmente para tener una real relación con Dios. Dios puede usar a cualquier vaso de Josías, como el caso de Faraón. Podemos ver claramente que Dios escoge sus vasos y habla por medio de toda clase de vasos. Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? Cómo Dios ha utilizado a mucho pueblo enemigo de Dios para precisamente hablarle a su pueblo. Otro ejemplo de esto está en Números 22, del 22 al 35, cuando Dios usó a un asna para hablar al profeta Balaam. Recuerda, ¿verdad?, que él andaba detrás de la plata, y ya era tanto que el ángel de Jehová se interpuso y el asna lo veía, pero él seguía, al punto que entonces Dios hace hablar al asna. Y lo que más me llama la atención era que él andaba tan concentrado en lo que tenía que hacer, que no se asustó que el animal le hablara, sino que se puso a discutir con el animal, ¿verdad? Se puso a discutir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se va olvidando, se va dejando de lado lo que Dios va diciendo.
También es asombroso que algunos de los reyes de Asiria dijeran que Dios les había dicho que fueran en contra de Jerusalén, lo cual, por supuesto, era cierto, porque Dios también les utilizó a ellos para castigar a su pueblo. Y, ¿sí? De eso que se está hablando de que cuando yo trabajaba en Tibas, el compañero de la palabra, pero estaba muy alejado, entonces como trabajamos juntos todo el día ahí, entonces yo siempre mantenía música cristiana y él no le molestaba. Y yo le hablaba a él, y una vez estábamos sentados así de frente, y él se puso a contarme un problema que tenía con la esposa. Y yo me quedé así viendo, y me dice, ¿qué le pasa? Yo no es lo que usted me está diciendo, yo estoy cometiendo ese error. ¿Sabe? Le estoy contando, me estoy dando cuenta que yo estoy cometiendo ese error. Digo, para que usted vea que Dios sabe cómo hablarle a uno. Pero fue como que si me estuviera diciendo a mí. Como que el hermano Miguel le hubiera contado algo. Así es, el Señor nos habla y tenemos que poner atención a su voz. Isaías confirmó esto llamando a Asiria la vara del furor de Dios. Y si alguien me quiere ayudar allá con Isaías 10, versículos 5 y 6. Que lo tenga, lo puede leer, por favor. Ajá. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado de... Eso debajo del sol me suena a Eclesiastés. Es así. Ok. Isaías. Ok, hermanita, sí, por favor. Oh Siria, vara y báculo en furor, es su mano he puesto mi. Otra vez. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. ¿Hasta eso? El 5 y el 6. Ahí está. Entonces vemos los asirios. Sí, los asirios eran los enemigos de Israel. Sin embargo, Dios les dice: los voy a poner a ustedes como vara del furor de Dios. En otras palabras, ellos iban a ser el instrumento para que disciplinara a Israel. Los asirios se llevaron el reino del norte, no olvidemos, y más o menos unos 150 años después, los babilónicos. Más adelante, el gobernante de Babilonia, el rey Nabucodonosor, fue usado por Dios para juzgar y castigar a su pueblo. 100 o 150 años aproximadamente después, o sea, no aprendieron la lección. Volvieron y cayeron exactamente en lo mismo. Y Jeremías dice, el Señor dice, Jeremías 25:9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra los moradores y contra todas las naciones del alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en el desolación perpetua. Dios toma a los enemigos de su pueblo y los vuelve en herramientas para disciplinar a su pueblo. Y esto es algo, hermanos, que nosotros no podemos nunca olvidar. A veces no sabemos de dónde viene la reprensión del Señor, pero muchas veces viene de donde menos lo esperamos. No pelee las batallas equivocadas. Es muy importante mantener nuestros oídos abiertos al Señor, aun cuando pensamos que es imposible que Dios use a una persona en particular para hablarnos. No sabemos por dónde. Como dice mi hermanita, le están contando un problema y como que se le enciende, pero eso es lo que yo estoy. O sea, yo tengo que trabajar también en eso, ¿verdad? También como aquel que iba a la iglesia pero empezó a tomar licor, y cuando se metió a la cantina, uno de los borrachillos que sabía que era cristiano le dice: ¿y usted qué está haciendo aquí? No es que usted es cristiano. O sea, le estaba hablando a través de la voz de un borracho, le estaba hablando. Entonces, mis hermanos, Dios utiliza cualquier medio
para hablarnos. Debemos ser muy cuidadosos para reconocer contra quién estamos peleando. ¿Estamos peleando en contra de hombres o en contra de Dios? En el caso de este rey, ya se le había dicho, no lo haga, y sin embargo lo hizo. Y como hemos visto en esta secuencia de reyes, no es el único ni es el primero que lo ha hecho. De ir en contra de lo que Dios ha dicho, de ir en contra de lo que Dios ha determinado. En la Biblia dice que Josías no prestó atención a las palabras de Necao, y estas venían de la boca de Dios. Es una triste verdad que a menudo cuando Dios habla no estamos escuchando. Y muchas veces lo que hacemos es callarlo. ¿Cómo callamos a Dios? Y no poniéndole atención, no leyendo su palabra, no poniendo atención cuando Él está hablando. Ahí es igual que callarle precisamente a Él. El Señor ha dicho que debemos tener mucho cuidado en lo referente a las batallas, las guerras que peleamos. Me refiero a los conflictos o cosas que nosotros a veces peleamos, que a veces nos compramos, nos metemos en batallas que no nos corresponden, que simple y sencillamente no es con nosotros. No debemos enfrentarnos contra alguien a quien Dios ha levantado. Dios estaba con el faraón Necao, por lo tanto Josías no debió haberlo tocado. Josías no escuchó lo que el Señor le hablaba a través del faraón Necao. Si se involucró en la batalla equivocada y como resultado murió en el valle de Megiddo, el cual es Armagedón. Y alguien que me ayude ahí con 2 de Crónicas capítulo 35 versículo 24. Pareciera, como dirían los chiquillos, una chiripa. ¡Ay, le pasó! No, es que no debió de haber estado allí. Simple y sencillamente no debió de haber estado ahí. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces vemos cómo, lamentablemente, peleando una batalla que no le correspondía, ahí quedó. En cuanto a su muerte, Josías había perdido el supremo llamamiento de Dios y no recibió lo mejor del Señor para él, por cuanto su vida terminó prematuramente. Este es un versículo muy interesante, el versículo 25. Mi hermanita, si gusta, lo puede leer. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitaban esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Empezaron a hacer cantos de lamentos por él, al punto que quedaron tan bonitos que entonces empezaron a usar para otros funerales y para otros lamentos. Y usted dirá, ¿qué tipo de lamentos son? Bueno, usted puede leer Lamentaciones, ¿verdad? Jeremías, lo que le llamaban el profeta llorón, precisamente por estos cantos de endechar. Y recuerden que cantos de endechar o de que estaban endechando eran cantos fúnebres, cantos de dolor. El libro de Lamentaciones fue compilado después de la caída de Jerusalén y se basó en el error de Josías de no prestar atención a la voz de Dios. Debemos ser cautelosos y darnos cuenta que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros, y Proverbios lo dice muy claro, que para el hombre muchos caminos son rectos, pero su fin es fin de muerte. ¿Quién me quiere ayudar allí con Isaías capítulo 55, versículo 9? Isaías 55, verso 9.
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Qué interesante. Dice que así como son altos, así son los caminos del Señor. Nosotros no podemos entender. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida. Dios nos habla a través de diferentes cosas. Nos está hablando para que nosotros cambiemos el rumbo. Nos está hablando para que nosotros verdaderamente entendamos que por donde vamos no vamos bien. Pero lamentablemente muchas veces hacemos oídos sordos a este tipo de advertencias. Debemos caminar en humildad y escuchar lo que Dios dice. Cuando somos jóvenes y llamados por Dios, vienen las pruebas para ver si vamos a seguir a Dios o no. Y ahora, esto no es solo en la juventud, pero es que en la juventud es más evidente, porque hay más oportunidades, se tiene la vida más fresca, hay muchas metas, hay muchas cosas que alcanzar. Pero muchas veces el llamado de Dios se ignora, simplemente se deja de lado y muchas veces los padres pues tenemos también muchas de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Porque les hemos metido a los hijos que lo más importante es una carrera universitaria, un buen trabajo, esto, aquello y lo otro, lo cual es importante, yo no voy a decir que no, pero ¿será eso más importante que el servicio a Dios? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Ay, pero es que vean lo que ganan los pastores, hasta que da lástima. ¿Y cuándo ha visto un pastor muerto de hambre? Más bien si no nos cuidamos, vean. Me doy a entender, Dios es el que tiene el cuidado. Entonces, hermanos, si Dios nos está hablando, si Dios nos ha hablado para algún llamado específico, debemos de estar dispuestos. Después pueden haber pruebas en la mitad de nuestra vida, claro que sí también. ¿Por qué? Porque entonces ya, bueno, es que ya yo le serví al Señor desde joven y ahora tengo 30, tengo 40 años, yo mejor estos últimos años me voy a dedicar aquí, allá. Cuidado porque el servicio al Señor es permanente. También pudiera ser que al final de la vida, y ese cuidado hay que tenerlo, y sobre todo aquí al final de la vida, ¿cuántas personas al final de su vida sirviéndole al Señor y llega al final de su vida y declina? Y ya les hemos dicho, lo hemos dicho reiteradísimas ocasiones, no es como empieza mi vida con Cristo, es como termina mi vida con Cristo. Y hemos visto, hermanos, y lamentablemente tenemos en nuestros días, ¿verdad? En nuestros días evidencia de pastores que han sido fieles al Señor, entregados al Señor, personas referentes realmente, y al final de sus vidas se alejan del Señor. Qué cuidado que hay que tener cuidado al final de la vida, ¿verdad? A varios les ha pasado. ¿Recuerdan Salomón? Al final de sus días. ¿Por qué? Porque empiezan muy bien, pero al final se descuidan. No, ya yo he hecho lo que tenía que hacer, ya yo lo hice. Cuidado. Lo importante es siempre ser hallado fiel delante de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es muy importante, porque no se trata de que usted y yo llevemos el mismo ritmo desde cuando éramos jóvenes, no, porque ya no. Mi mamá siempre decía, ay, es que yo, tanto que yo le servía al Señor y ahora yo no puedo, y se frustraba. Y yo le decía, mami, pero no se trata de frustrarse porque ya no puede hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora puede seguir haciendo cosas para el Señor. Y podemos servirle al Señor cada quien con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, con nuestra salud. Podemos servir al Señor. Hay muchas áreas en que podríamos servir al Señor, entonces es importante seguirlo haciendo. El Señor desea saber si lo estamos siguiendo de todo corazón, caminando humildemente y escuchando su voz cada momento, escuchando su voz y siguiéndole realmente. Josías tenía un corazón tierno y caminó muy cerca de Dios en sus primeros años, pero lamentablemente
las cosas cambiaron. Él fue usado para traer un gran avivamiento y aún así, al atardecer, a sus últimos años, no continuó dependiendo humildemente de Dios. Tal vez pensó que ya no era necesario. Tal vez pensó que ya le había dado todo a Dios. Tal vez dijo, no, ya yo con lo que yo conozco del Señor es más que suficiente. Hay personas que piensan así. No, ya, lo que yo hice para el Señor, ya, con eso está bien. O, ¿qué más voy a hacer yo? Ya lo he hecho todo. No, siempre hay cosas. Y yo les digo, y lo he dicho en el grupo de ayuno y oración, las hermanas y los hermanos que están en estos grupos de oración, realmente que están orando, son como ese alambre, esa varilla que lleva una columna, ¿no? Es la columna fuerte, levantada y que tiene un edificio encima, pero que lleva adentro esa columna. No se ven, las varillas no se ven, pero ahí están. Así son las personas que están orando por la obra. Así son las personas que se dedican a orar por las cosas del Señor. Estamos en una carrera en la que se debe correr con más fuerza al final, para no perder el ritmo, para seguir adelante, para no permitir que el enemigo gane ventaja. Todas nuestras energías deben concentrarse en el final de la carrera. Muchos de los reyes de Judá, tales como Asa, Uzías, Ezequías y Josías, hicieron lo bueno al principio, pero su corazón se exaltó al hacerse poderosos, y entonces las cosas empezaron a cambiar. La historia de Josías en segundo de Crónicas capítulo 35 versículo 27 dice: y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Todo se escribe, no solo lo bueno, se escribe también lo malo. No solo los aciertos, se escriben los desaciertos. Y saben, así es nuestra vida. A veces nosotros nos quejamos de lo que somos, pero realmente nosotros somos un cúmulo de buenas y malas decisiones. Y somos lo que somos. Deseáramos en muchas ocasiones ser mejores, ¿cierto? Pero somos lo que somos. No solo lo bueno, pero tampoco podemos irnos al extremo de que todo es lo malo. Queremos que nuestras últimas obras sean mejores que las primeras. Lamentablemente con Josías sucedió todo lo contrario. Su última acción cortó su vida, y lo que Dios había ordenado para él simplemente allí quedó. Cuando estamos ante el trono del juicio de Dios, tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho, y eso está allá en segunda de Corintios capítulo 15 versículo 10. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Tendremos que darle cuentas a Dios. Y qué bueno poder darle las mejores cuentas a Dios de lo que es posible. En ese momento no vamos a querer haber realizado menos que lo mejor para Dios. Lo triste es que los 4 reyes que sucedieron a Josías, todos fueron malos. Todos. Y vamos a empezar a ver precisamente ya los 4 últimos reyes. Tal vez si Josías hubiera vivido, la historia hubiera sido diferente. Nunca lo sabremos, porque no escuchó la voz de Dios en el tiempo que debió de haber escuchado la voz de Dios. Lamentablemente no lo hizo. Y vamos a empezar entonces ahora sí con una seguidilla, por decirlo de alguna manera, de los últimos 4 reyes de Israel.
Y no he hecho la presentación, pero aquí tengo en mis notas, así que vamos a continuar. Y vamos a ver entonces ahora estos 4 últimos reyes. Estos 4 reyes eran descendientes de uno de los hombres más justos que jamás han vivido, Josías, el rey de Judá. Cada uno de estos reyes son descendientes de él. Sin embargo, fueron los responsables del declive final y de la caída de la monarquía en ese tiempo. Y vamos a empezar con el rey Joacás. El rey Joacás quiere decir atrapado de Jehová. Y su reino lamentablemente fue de apenas 3 meses. Y vamos a ir allí a Segundo de Crónicas. Estamos trabajando en Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos del 1 al 3. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versos del 1 al 3. El que lo tenga, bueno, del 1 al 6, del 1 al 3. Amén. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Empezaron entonces, ahora sí, el rey de ¿dónde? De Egipto. Del mismo lugar donde le habían dicho, no se meta con nosotros no venimos por usted. Pero bueno, esa juponada lo llevó a esto. Su corta historia: Joacás fue hijo de Josías y tenía 23 años cuando comenzó a reinar. Debió haber nacido cuando su padre tenía solamente 16 años. El nombre de su madre era Hamutal. Fue llevado a Egipto por Necao, faraón. ¿Quién era Necao? Exactamente. Probablemente le dijo que su papá es un jupón, probablemente usted va a seguir igual de jupón. Pues mejor de una vez lo voy a quitar. Esto es todo lo que se sabe de él. Segundo de Reyes 23:31 dice, nos indica que también hizo lo malo delante del Señor. ¿Y quién me quiere ayudar allí con Segundo de Reyes capítulo 23, verso 31? En solo 3 meses. En solo 3 meses. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. O sea, de tal palo, tal astilla, o como otros dicen, que la manzana no cae muy lejos del árbol. Tan poco tiempo y tan mal informe. Cuidémonos de hacer siempre lo bueno delante de Dios, ya que no sabemos cuánto tiempo tendremos y se acabe nuestra historia. ¿Cuánto tiempo tendremos para escribir nuestra historia? Al rato tenemos muy poco. Y al rato nuestra historia termina mal, porque hoy no estamos bien delante de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos para escribir nuestra historia? No lo sabemos. Hoy hablaba con un hermano y yo le decía, ahora lo que hemos hablado en varias ocasiones, ¿usted cuántos años tiene? Me dice 42. Y yo digo, no. Me está preguntando de ser cristiano. No, ¿cuántos años tiene? Tengo 42. No. ¿Cómo que no? No los tiene, ya los quemó. Ya los vivió. ¿Cuántos años tenemos nosotros? No lo sabemos. Solo sabemos que tenemos hoy. Y si hoy es mi último día como cristiano, ¿cómo queda mi historia? Y si hasta hoy, pude escribir mi relación con Dios, ¿cómo queda mi historia? Qué difícil, ¿verdad? Yo he estado en funerales de personas
que han tenido una buena relación con Dios durante un tiempo de su vida, pero al final le fallaron al Señor. Y en esa falla murieron. Y en ese pecado murieron. Y me ha tocado ver a la esposa, ¿verdad? Y cuando ya se ha ido la esposa, la querida, querer ver el cuerpo del Señor. Me ha tocado, hermanos, en media iglesia, esperar a que se vaya la familia, todos, y por allá un hijo, por allá una hija, diciéndome, ahí está la querida, sea como sea. Si mi papá la tuvo, quiere despedirse, nada más espera que todos nos vayamos, en la vida de un cristiano. Pero ¿cómo estamos escribiendo nuestra historia hoy? Y si hoy le tengo que poner punto final a mi relación con Dios, a mi historia con Dios, a mi servicio a Dios, ¿cómo queda? Una de las historias más cortas, 3 meses, y sin el más mínimo reporte de nada bueno. Pero a veces no se requieren solo 3 meses, a veces se requiere menos de eso. Pero también hay lamentablemente personas que llevan toda su vida escribiendo mal su historia delante de Dios. Y es así, sí, mi hermana. Y saber que muchas veces también Dios da la oportunidad, porque este muchacho, el dinero que murió, tenía 24 años, murió ahí enterrado. La pareja que iba en el carro por el surquí, que lo corrió y ahí quedó, y Dios le dio la oportunidad, y ojalá que toda esa gente aproveche la oportunidad que Dios les da, porque hay muchos que no, o tal vez lo aprovechan un tiempo y ya después se olvidan. Así es. Entonces, hermanos, aquí la pregunta no es cómo han vivido los demás, sino cómo estoy viviendo yo. Y vamos al otro rey, el rey Joacim, el rey que despreció la palabra de Dios. Y vamos a leer por lo menos su historia en estos minutitos. Segundo de Crónicas 36, versículos del 4 al 8. ¿Cuál es la cita? Segundo de Crónicas 36, del 4 al 8. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Ok, 1, 3 meses, no hizo nada bueno. Otro 11 años y tampoco hizo nada bueno. Entonces aquí no se trata de tiempo, se trata de corazones. Amén. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Qué tipo de historia quiero yo marcar? Y no me voy a meter en esta historia, vamos a dejarlo ahí para entonces, si Dios permite, la próxima semana terminar con estos reyes y muy probablemente arranquemos entonces con el otro tema que tenemos pendiente, que es con respecto a las traducciones de la Biblia, y también después vamos a ver sobre los libros apócrifos y en comparación con la palabra de Dios. Yo les voy a avisar con tiempo para que si pueden traer alguna Biblia católica que tengan los libros apócrifos, porque así entonces juntos vamos a ir comparando, ¿verdad? Yo tengo 2 Biblias, solo que una de letra sumamente pequeña, pero
Esas dos las voy a estar trayendo acá para ir viendo esto de los libros apócrifos. Muy bien, hermanita Bernardita nos va a ayudar a recoger los diezmos y ofrendas.